Soy Juan Valcárcel, soy profesor en activo todavía del Instituto número 1 de Ocarballiño y además soy pintor. No soy un profesor que pinte, soy un pintor que da clase, que no es la misma cosa. Quiere decir que yo soy pintor desde los 11 años. Sobre los 11 años yo vivía en La Coruña y mi madre tenía mucha afición a dibujar y entonces mi madre me llevó a unas clases de pintura en una especie de obra social que tenía la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo, que es uno de los inicios de Abanca. Y ya se ha hecho veu. Y ahí empecé a aprender la técnica básica con 11 años, algo de pastel, dibujo, algo de carboncillo, no óleo. Óleo al cabo de año y medio, a los 12 o 13 años, como me gustaba mucho y tenía mucha afición por el tema, me llevaron con un pintor ya mayor que tenía unos 80 años, que se llamaba Aurelio de Lombera, era un pintor hiperrealista de La Coruña, muy conocido en esa época, con obra en bastantes museos de España y de Europa, y daba clases particulares, y allí durante 2 o 3 años ahí él me enseñó la técnica básica de la pintura al óleo, esencialmente del óleo. También me enseñó algo de restauración, porque yo había roto con un balón un domingo un jarrón que tenía mi madre jugando con una pelota. Le pegué un balonazo y rompí un jarrón que había allí en casa, una mezcla de una cosa medio china, medio japonesa, y entonces cogí rápidamente todos los trozos en una bolsa y yo con mis 13 años, cuando me tocó ir a clases, le expliqué lo que había pasado y me dijo: no te preocupes, chaval, que vas a aprender a restaurar. Y restauramos el jarrón durante 2 semanas y al cabo de 2 semanas lo volví a poner en el mismo sitio y no se notaba que se había roto en 1000 pedazos. Únicamente la parte del culo del jarrón, de abajo donde no se ve, lo dejamos sin restaurar para que se vieran los trozos y que eso había sido pegado. Ese jarrón debe estar por aquí, por casa, en algún sitio, porque me quedé con él cuando murieron mis padres. Tiempo después, cuando hice Bellas Artes, elegí la especialidad de restauración, con lo cual yo tengo la especialidad de restauración en pintura de la carrera que estudié en Valencia. Hay que saber qué vamos a pintar, cómo lo vamos a pintar y para qué lo vamos a pintar. Cuando un aficionado o una persona profana en esto se enfrenta a esto, que es un papel en blanco, la primera pregunta que hace es: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué pinto? Cuando alguien viene aquí a lo mejor a que le dé alguna clase de pintura, lo primero que se pregunta es: bueno, ¿y qué pinto? Y entonces la gente lo que hace es copiar, coge fotos de cualquier cosa y trata de copiarlas. Entonces el copiar fotografía solo vale para coger mano a la hora de dibujar, porque elimina una de las partes más importantes que tiene la pintura, que es los razonamientos que hace el cerebro para convertir las 3 dimensiones de la realidad en 2 dimensiones. Eso es un ejercicio que hace el cerebro. Cuando tú estás copiando una imagen fotográfica que es plana, aunque parezca que tiene profundidad, en realidad es en 2 dimensiones, lo que estás haciendo es saltarte la parte más importante del proceso, que es ese ejercicio mental de razonamiento de la realidad. Ese ejercicio lo está haciendo la cámara coge 3 dimensiones y las convierte en 2, con lo cual tú ya no lo haces. Y entonces todo se queda en que tú, aprendes cosas de proporción, aprendes cosas de lo que es la mecánica del dibujo, pero no la parte más importante, que es enfrentarte con la realidad. Una vez que tú decides, ¿cómo surge el qué pinto? Entonces, el qué pinto surge en cualquier momento. Surge de una serie de notas que tú vas tomando, de dibujitos que vas haciendo en un momento determinado, o bien porque quieres abordar un tema determinado, bien porque alguien te encarga un tema determinado. No es lo mismo. Cuando viene una persona y te encarga un retrato, tú pintas para esa persona y no puedes hacer algo que no se parezca al retrato que te quieren pedir. No es lo mismo un encargo
la técnica pictórica tuya, cómo la tienes que adaptar según lo que te encarguen. Es un retrato que tiene que ser más realista, aunque con pincelada suelta, que es mi forma de pintar, que cuando tú estás pintando algo según tu criterio. Entonces, un encargo tiene unos condicionantes que tú tienes que saber para quién estás pintando en ese momento y adaptar tu técnica pictórica a lo que a ti te están pidiendo. ¿Qué pasa? Si lo que te están pidiendo va en contra de tu criterio y de tu técnica pictórica, entonces lo que no puedes es aceptar el encargo, porque no puedes cambiar tu criterio y tu técnica de pictórica si eres un pintor honesto. Nadie, hay personas que tienen dinero y piensan que te vienen y te dicen, no, yo quiero que pintes esto así, 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 así. Esa es la gente que yo digo que te alquila las manos. Si tú me alquilas las manos, vas a pagar 10 veces más de lo que va del cuadro, porque el pintor tiene que pintar según su criterio y según su forma de entender la pintura. O bien simplemente porque estás aburrido y mientras estás en una reunión insufrible sobre el proyecto educativo de centro, por decirlo de alguna manera, lo que estás haciendo al mismo tiempo es dejar volar la imaginación y haciendo una serie de dibujitos que son como notas que la gente la mayoría de las veces no entiende, pero tú sí. Es como cuando escribes exactamente lo mismo. Cuando tú escribes, lo importante es qué vas a escribir, no cómo lo vas a escribir, eso es otra cosa, pero cuál es el tema que vas a escribir. Y si tú de repente se te ocurre un tema, con tomar 4 frases, 4 notas en un papel, después esas 4 frases, aunque haya pasado un año, aunque hayan pasado 2, te recuerdan cuál era ese guión de lo que querías escribir. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer un experimento para que la cámara vea cómo se hacen este tipo de ejercicios rápidos y luego veremos qué pasa con esos ejercicios. Estamos intentando razonar sobre qué vamos a pintar. Yo era el menor de 6 hermanos y fui el primero en que mi padre era inspector de policía, destinado en La Coruña, mi madre era maestra nacional de aquellas, de una escuela rural, y mi padre quería que yo entrara en la policía y que para eso hiciera una carrera superior y no me disgustaba el derecho, y me inscribieron en la Facultad de Derecho de Santiago. Tengo que decir que mientras estudiaba en los dominicos de La Coruña, al principio fui muy mal estudiante y yo creo que en tercero no era la ESO, no sé qué era, la EGB sería, en tercero, en cuarto de la EGB, suspendí 8 o 9 en junio y las mismas en septiembre y me expulsaron del colegio de los dominicos, me echaron. El psicólogo le dijo a mis padres que dejara de estudiar, que yo no valía para eso y que me buscaran trabajo de pinche en un taller o una cosa así. Entonces me metieron en una academia de barrio, en la Academia Carbo de La Coruña, y allí en dos años hice 3 cursos. Es decir, adelanté el curso que había perdido, estudié muchísimo en ese momento, y luego para hacer el COU de aquella, como tenía todo aprobado y además con muy buenas notas, tuvieron que volver a aceptarme en los dominicos de La Coruña, que es el sitio donde yo había estudiado y donde me habían echado, por el historial que traía. El mismo psicólogo dijo que yo estaba especialmente dotado para estudiar arquitectura, bellas artes o derecho. Y entonces yo le dije, mire, pues siento decirle que hace 3 años usted dijo que yo no servía para estudiar. Y, no, pues eso no puede ser. Anda, vaya usted a tomar viento. Y entonces mi padre me metió en la Facultad de Derecho, estudié mucho, iba muy bien, todo aprobado, sin problema. De hecho, pero incluso aunque no me presenté a los exámenes finales, tengo 2 asignaturas de primero de Derecho aprobadas, me parece, pero a mí lo que me gustaba era dibujar y entonces me entró una especie de cosa así existencial. Llamé a mis padres a Santiago a comer y les dije que yo quería hacer Bellas Artes, que quería dejar la carrera. Entonces se me montó. Mi madre se lo tomó bien, mi padre se lo tomó fatal, muy mal. El hombre, a partir de ahí, yo diría que, entre comillas, dejé de ser persona, porque él pensaba que yo iba a ser abogado, y para él eso, que él había salido de una aldea de Lugo, y entonces eran unos estudios importantes, pero de Bellas Artes era una cosa muy rara que él no entendía que pudiera existir. Me fui a Valencia, saqué la carrera, como me gastaba todo el dinero que me mandaban mis padres en los 5 primeros días, pues luego tenía que buscarme la vida y pinté fallas durante 8 o 9 años,
Bueno, dentro de todo este sistema de bocetos, de dibujitos que hacemos para iniciar una obra, hay temas que son recurrentes. Hay un tema que a mí me interesa mucho, que es el de un gesto, un niño que está mirando para abajo, está mirando para abajo, está avergonzado, por ejemplo, está avergonzado, ¿vale? Y aquí tiene la mano de un adulto que le va a estar echando la bronca. El niño está avergonzado, lleva un pantalón corto, lleva los calcetines, ¿vale? Y entonces ya tenemos aquí al niño. Primer personaje, mirando para abajo porque está avergonzado, algo ha hecho. Entonces el mayor le tiene que estar echando la bronca, le pasa el brazo por el hombro y le echa la bronca, como diciéndole, pero tú, chaval, ¿cómo se te ocurre hacer semejante cosa? Está aquí el padre, o el amigo, o quien sea, este es el brazo, que lo tiene por detrás, y le está diciendo que sea la última vez que haces semejante cosa, porque si no, pues te voy a castigar severamente. Entonces se ve ahí al padre, ¿veis? Se ve al padre, el otro pie tiene que salir por detrás, y tenemos aquí a un padre echándole la bronca al hijo. El hijo estará avergonzado, pero si yo hago esto, el hijo en realidad lo que tiene es una sonrisa diciendo, sí, a mí me vas a tú a echar la bronca. Vale, una vez que tú tienes esto normalmente se firma, y a partir de aquí se hace otra cosa. Entonces puede ir más o menos terminado, pero con esto yo ya veo la idea, ya sé exactamente lo que estoy haciendo. Y con esto pasamos a la siguiente fase. Me gustaría decir una cosa importante, en la parte pedagógica, que yo formo parte de una generación que cuando estudiamos Bellas Artes decidimos que había que romper un impasse que había en la enseñanza de la plástica, donde se consideraba que la plástica era una especie de manualidades que estaba muy de moda en la EGB y que no tenía mayor valor que simplemente promover las habilidades manuales de las personas. Entonces la plástica nosotros la aprendimos como un lenguaje profundo, un lenguaje complicado, un lenguaje pictórico que además lleva un proceso muy largo. Y todo ese proceso que termina después en lo que es un cuadro, a este nivel, en los niños y niñas de 11 y 18 años, lo que hay es que enseñarles lo que es la parte del abecedario, lo que es la alfabetización de ese lenguaje, las primeras letras, para que ellos después, los que quieran, los que puedan acabar estudiando más y aplicando ese lenguaje. Es todo un proceso largo. Y eso hizo que cuando yo llegué aquí, pues se montara una especie de cosa rara entre los alumnos y entre el resto de los compañeros, diciendo, este loco, ¿qué nos viene a enseñar? ¿Y cómo nos enseña esto? Porque nosotros hasta ahora lo que hacíamos era colorines y cositas así, y bueno, yo honestamente intenté llevar eso que habíamos aprendido a la práctica, como muchos otros compañeros de mi promoción, que muchos ya están jubilados en el resto de España, todos tenemos contacto. También estuve 9 años como asesor de 8 o 9 años, dejé el instituto en los años 90 y fui el asesor de educación plástica y visual del Centro de Formación de Profesores de Ourense. Y ahí durante esos años di cursillos para enseñarle a todo tipo de profesores de EGB, de la ESO y de bachillerato, cómo hay que enseñar la plástica según mi criterio y cuáles son los parámetros con los que tenemos que trabajar con los alumnos. Yo creo que más de 500 profesores pasaron por mis cursos y espero que eso se haya visto reflejado si he podido ayudar en que la asignatura diera un impulso y fuera hacia adelante mejor. Y he intentado hacer eso con los alumnos y con las alumnas siempre, desde el principio de mi carrera hasta ahora, hasta el final. Cada vez tengo menos fuerzas, obviamente, era mucho más impulsivo al principio y ahora igual soy más cascarrabias, pero eso supongo que son los años. Al margen de eso, hace unos 20 años
empecé mi carrera artística profesional, porque realmente uno pinta, pero tú pintas y ¿para qué pintas? ¿Qué vas a hacer al final? Hablaremos de qué se pinta, cómo se pinta y para qué se pinta después. Entonces entré en el mercado profesional y hice, pues yo creo que entre 50 y 70 exposiciones, la mayoría individuales por toda España, por el extranjero, en Alemania, en Francia, en Portugal, alguna cosa mía estuvo yo creo que en Nicosia, en Italia, en fin, en sitios así. ¿Y qué pasa? Pues que últimamente, desde hace 3 años, ya no estoy en el mercado de las galerías, de los circuitos, porque eso me lleva un tiempo y un esfuerzo que no compensa. Llega una edad en que uno lo que quiere es hacer sus cosas, pintar lo suyo, y el que le guste que la compre, y si no la compran, pues tú estás a lo tuyo, que es lo que tiene que ser. Y aquí en Surenzas, yo cuando vine a Carballino, en el año 85 por ahí, el primer sitio donde viví fue en Veiga, cerca de Carballiño. Yo quería vivir en una casa de piedra en el rural y vivía en una rectoral del cura de Veiga, que estaba medio en ruinas. De hecho, un día llegué de noche y abrí una puerta y parte del salón, miré para arriba y se veía el cielo. Y yo venía de una fiesta y lo que quería era dormir, y me encogí de hombros y dije, aquí pasa algo raro. Al día siguiente volví a abrir la puerta y se había hundido el techo y quedaba todo el rectángulo y se veía el cielo del sitio de la rectoral. Y digo, bueno, aquello era muy... Ahí todos mis amigos, era muy conocido aquello porque había que entrar a través de las tumbas del cementerio a mi casa, y el día de Todos los Santos además parecía Navidad, porque desde la galería estaba todo lleno de luces, de noche, de velas, de velitas y tal. Una cosa así un poco extraña. Y como yo quería seguir viviendo, no quería, luego viví en Orense durante 10 o 12 años, que ahí ya me casé y fue donde tuve mi primer y mi segundo hijo, con mi actual esposa. Luego yo seguía con la idea de tener una casa en el rural, y fue cuando compré aquí, a través de una persona que conocía, una casa pequeñita de piedra, que después de 30 años de obras y de ampliaciones y de comprar en un sitio y comprar en otro, pues es el sitio donde vivo y donde tengo los estudios. Bueno, una vez que hemos hecho este dibujito que tenemos aquí, que lo hemos hecho antes, donde está la idea ya está, y el dibujo más o menos dice lo que es. Entonces, esto es un paso previo donde, usando carboncillo, un trapo como si fuera la goma, aunque luego también se puede usar la goma, y luego un poco de tiza blanca, vamos a tratar de ver la volumetría que puede tener eso, en 3 dimensiones. Esto no está en 3 dimensiones, es solamente un boceto de un tema. Se ve el movimiento de la figura y cómo interrelacionan, pero no se ven las 3 dimensiones. Para que se vean las 3 dimensiones, lo primero que tenemos que hacer es primero encuadrar esto que tenemos aquí, lo encuadramos, aquí es donde viene, sí, mirando para aquí, para que sea más o menos la misma cosa. El chaval tiene que venir aquí, mirando así. Vale, aquí viene la mano del señor mayor, aquí viene el dedo y la otra mano. Esto es lo que va a ser los hombros del señor. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Esto es el niño que tiene aquí su barriguita y la mano escondida aquí detrás, ¿vale? Y aquí tiene el pantalón. Esto tiene que llegar hasta aquí, nos va a quedar un poco bajo, pero no importa, lo se corta papel. Y aquí tenemos zapato de uno, zapato de otro, y aquí tenemos esto, vale, y aquí tenemos esto. Entonces este señor va a venir mirando para el niño, tiene que venir hacia el otro lado, mirando para el niño y mirando hacia abajo, echándole la bronca. Entonces tenemos aquí lo que va a ser la oreja del adulto, y aquí pues, el pelo del adulto, del padre. Entonces aquí tendremos el dedo, aquí tenemos el pulgar, aquí tenemos los otros dedos de la mano, 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 dedos. Hay gente que a veces cuando dibujas pones solo 4 dedos y luego te das cuenta que te falta uno, pero es peor cuadros que yo he visto de aficionados que le han puesto 6, porque no se les ha ocurrido, estaban tan obsesionados con pintar
lo que querían, que no se les ocurrió contar cuántos dedos tenían esa persona. Entonces vamos a subir un poco más la cara del niño, que estará aquí, esto es la oreja, el niño mira para abajo, ¿vale? Y entonces esta es el pelo del chaval, esta es la cara del chaval, esta es la mano del adulto, el dedo meñique, está cogiéndolo por aquí, por el hombro, esto es el brazo, esto es la chaqueta, esta mano la vamos a hacer más grande, porque las manos son un elemento expresivo que en mi obra está muy magnificado, es decir, es más grande de lo normal. Entonces tenemos aquí esta mano. Bien, entonces tenemos al chaval que ahora la barriga queda un poco más alta y eso hace que nos dé un poco más de sitio. Entonces tenemos aquí la parte de atrás. A veces el carboncillo coge una arena y cuando coge una arena no funciona. Y entonces tenemos aquí el pantalón del chaval, tenemos aquí las rodillas, tenemos aquí los calcetines, tenemos aquí los zapatos, vamos a ponerlo aquí, y el pantalón y un zapato más grande porque es un adulto y tiene un zapato más grande, uno que viene por ahí y otro que viene por aquí, ¿vale? Bueno, esto es lo que es el boceto inicial y sobre este boceto inicial lo que hacemos es empezar a trabajar más, lo tenemos más o menos encuadrado y entonces lo que hacemos es decidir por qué sitios viene la luz o deja de venir. En este caso la luz vamos a hacer que venga de este lado, con lo cual esta parte tiene que quedar más oscura. Para eso cogemos un difumino para intentar que esto venga como tiene que venir, que es un poco más oscuro. También en la cara tiene que venir más oscuro y el pelo tiene que venir más oscuro, con lo cual tenemos que esto viene así y viene así. Esto más oscuro, vale. Y en este lado también la cara tiene que venir más oscura esta parte y esto viene aquí. Es todo razonar porque la luz siempre hace las mismas cosas. Entonces lo que hacemos es razonar, decir, bueno, esto viene así y esta sombra tiene que venir así, también tiene que venir la sombra en esta parte. Después le daremos ahí una cosa, el dedo tiene que ser esta sombra aquí, esta sombra es aquí, esta es aquí, la nariz. Claro, la gente que esté viendo en este momento dirá, yo no veo nada, ¿qué es eso? Todas esas manchas, ¿todo eso qué es? Pues son unas manchas que lo que nos están diciendo es cómo el pintor controla la luz que está viendo, ¿vale? Entonces tenemos esto así. Claro, esta parte puede ser todo lo perfecta que uno quiere, yo lo estoy haciendo a toda velocidad, no se tarda tampoco mucho más, pero bueno, depende de cada uno, que sea más rápida o menos rápida, ¿vale? Bien, entonces estas, digamos, hemos razonado un poco de dónde viene la luz. Como hemos borrado mucho de las líneas que estaban hechas, pues con el mismo carboncillo lo que hacemos es volver, esta vez con un poco más de cualidades en cuanto a dibujo, volvemos a dibujar lo que teníamos. Pero interesante fijarse que ahora el dibujo cambia, porque cuando dibujo con estas manchas debajo cambia bastante la percepción que tiene el cerebro de la persona que está viendo. Es que es fundamental entender que cuando uno dibuja, en realidad lo que está haciendo es poniendo manchitas que lo que hacen es actuar en el cerebro de la persona que está mirando. Entonces yo obligo o intento obligar a que el cerebro de la persona que nos esté viendo acabe viendo lo que yo quiero que vea aquí. Aunque en realidad aquí no hay nada, porque lo único que hay son unas rayas y unas manchas que estoy haciendo yo, sin más. Pero claro, depende de dónde pongas las manchas y dónde pongas las líneas,
¿vale? Esto se ve más o se ve menos. Entonces tenemos aquí la mano de esa persona, tenemos el dedo meñique que sobresale por allí, esta mano viene aquí, esto viene allí, esto viene aquí, tenemos el cuello de la chaqueta que viene aquí, ¿vale? Tiene que haber otro cuello de este lado, evidentemente, más o menos parejo, con los botones, y tenemos que, bueno, el adulto medianamente se entiende cómo está. Entonces luego decidiremos si el niño está enfadado o lo que estáis diciendo, paso de ti. Vemos aquí la figura. Hay un jersey que usábamos mucho de pequeños, que luego veréis en otro cuadro, que yo recuerdo que me hacía mi madre, que eran jerseys de ochos con un cuello redondo. Entonces siempre suelo ponerles un cuello redondo, que además tenía así unas líneas que también estaban en los puños, ¿vale? Y aquí lo que ponemos es el pantaloncito del chaval, pues pantalones cortos que yo creo que hoy ya no usa nadie, pero que yo sigo pintando como si el tiempo no pasara. Y el tiempo pasa. A nivel profesional llegué a donde llegué, que no es ni mucho ni poco, es a donde llegué. Sin más. Mi aportación al mundo de la pintura es la que es, y no es ni mucha ni poca, es la que es. Entonces yo soy consciente de lo que hago, de dónde estoy y de la trascendencia. Y la trascendencia de lo que yo hago ya no me creas tú que me importa demasiado. No estoy en esa fase de impulso, no. Ahora yo quiero estar tranquilo, pintar, sé lo que quiero pintar, sé cómo pintar lo que quiero pintar, intento progresar en cada cuadro. Tú antes me preguntabas, fuera de cámara me decías, ¿cuál fue la obra que más pena te dio deshacer? Ninguna. Yo pinto para deshacerme de las obras que hago. Pero un pintor profesional no se encariña con la obra. Tú haces lo que debes hacer, lo haces honestamente, tienes que tratar de llegar a firmarlo, como dije antes. Y luego el cuadro tiene vida propia, va por el mundo, va a una casa de alguien, lo que quieres es que la gente lo aprecie, lo quiere, que vaya a una buena casa donde sea apreciado, la gente lo disfrute y lo enseñe con orgullo. Decir, mira, yo tengo este cuadro, no solo con orgullo de que lo haya hecho yo, de que sea un Valcárcel, que hay gente que me tiene dicho, no, tú haz cualquier cosa en un papel, tú fírmalo, con que lo firmes a mí me vale. No, mira, la firma es el resultado de algo. Entonces, con que alguien esté orgulloso de tener esa obra y que la disfrute, y que vea ahí lo que yo hice cuando lo hice, ese es el premio, la vida propia del cuadro. Los pintores vamos y venimos, los cuadros son los que permanecen. Nos queda la tercera pregunta, que es el para qué pintas. Una persona que quiere ejercer este tipo de trabajo, de actividad, pues ese es lo primero que tiene que plantearse. Hay gente que pinta pues porque le relaja. Y como le relaja, igual que hacer sudokus o igual que hacer pues punto de cruz, yo qué sé, pues eso le relaja. Y eso es lícito, perfectamente es lícito. ¿Y eso qué conlleva? No conlleva nada, eso conlleva que tú mientras pintas puedes copiar fotos, puedes hacer manchas, puedes hacer lo que quieras, porque a ti lo que te relaja es el hecho de pintar. El zapato del señor, podemos decidir si lleva cordones, si no lleva cordones, si el zapato lleva estas cosas así, si no lleva estas cosas así. Vale, y una vez que tenemos esta parte, hacemos la segunda parte, que es decir, vale, para que esto tenga fuerza, tenga potencia, lo que tengo que hacer es meterle unas líneas de luz por fuera que son las que me dan el relieve. Y al darle estas líneas de luz se produce un relieve y se produce un efecto en el cerebro de la persona que mira, se produce un efecto de dinamismo y de que la luz está actuando, que está funcionando. No hay que meterlo en todo, ¿vale? Entonces se mete un poco en este lado, ¿vale? Y entonces estamos potenciando lo que la luz hace. Y al hacer esto es cuando empieza a aparecer una sensación de relieve, que es, a fin de cuentas, lo que tratamos de hacer. Es decir, el objetivo del pintor es tratar de que aparezca algo tridimensional donde solamente hay dos dimensiones. Aquí solo hay dos dimensiones. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratar de que haya algo bidimensional. Yo estoy haciendo esto aquí. Pongo
pongo estas líneas, entonces se ve como, creo que se ve cómo se va jugando con las tres dimensiones. Aquí ponemos un poco aquí, borramos un poco de esto aquí para que no se vea tan crudo, tan fuerte, ¿vale? Aquí lo tenemos, aquí tenemos la nariz, aquí tiene la boca, aquí tiene esto, ¿vale? Y tenemos esto aquí, y esto lo ponemos, volvemos otra vez a trabajar donde se haya borrado, trabajamos con las cosas, luego con una goma lo que hacemos es eliminamos líneas indeseadas que no nos gusten, que hayamos puesto por aproximación al principio. Podemos hacer jugar con la goma para hacer efectos de luz. Se ve aquí cómo aparecen los efectos de luz. ¿Se ve, ¿no? Cómo aparecen los efectos de luz, ¿vale? Entonces, con esto usamos la goma como si realmente fuera un lápiz. Lo que pasa que lo que hace la goma es borrar. Tenemos aquí la cara del señor, tenemos aquí la frente, tenemos aquí parte del traje, ¿vale? Yo puedo meterle más negro, otra vez repitiendo el mismo proceso, y cada vez habrá un tono más de negro, de forma que cada vez tenga más profundidad el tema. Por ejemplo, en este pantalón podría ser más negro por esta parte, porque además el niño está tapando y hace sombra, y entonces por aquí podemos hacer más oscuridad, ¿vale? Podemos hacer más oscuridad. Dentro de la oscuridad con la goma podemos hacer pues que el pantalón tenga ciertas arrugas, por ejemplo, se va viendo, ¿no? Y tenemos aquí, pues si los zapatos son marrones, pues debería de ser más oscuros, ¿vale? Y con esta forma de funcionar vamos resolviendo. Aquí vemos el pelo, bueno, pues metemos el pelo, y entonces vamos a decir que este chaval es moreno, y entonces como es moreno, pues vamos trabajándole el pelo. Una vez que tiene el pelo, pues lo vamos a hacer aquí, tenemos el pelo, y si tiene el pelo un poco rizado, pues hay que darle unos golpes de goma para que se vea que tiene el pelo un poco rizado, porque si no, no se ve. Y entonces en este lado, pues aquí tenemos que poner un poquito de sombra, aquí también tenemos que poner un poquito de sombra, y con esto vamos consiguiendo que haya profundidad, cada vez que haya más profundidad, hasta conseguir pues que todo tenga la profundidad que tiene que tener. Esto en realidad lo vais a ver luego en cuanto a pintura, abajo en el cuadro que estoy pintando, que es donde se ve esto que se hace. Y entonces una vez que se llega a esta parte, bueno, pues uno lo que hace es firmarlo, y con eso tendríamos preparado este niño que está recibiendo la paliza del padre, que le está diciendo lo que tiene que hacer. Esta obra que tenemos aquí es una obra muy grande, mide 3,60 metros por 1,50. Es una obra que lleva, desde el momento en que empecé a hacer los primeros bocetos, esos que vimos a lápiz, deben llevar entre unos 5 meses aproximadamente, hasta este punto en el que estamos. También es cierto que estoy operado de la cadera desde hace 2 meses y medio, y eso hace que no pueda pintar más de media hora de pie, y luego media hora sentado, y luego tengo que tumbarme, aunque voy bien, pero no se puede estar pintando, y aquí hay que pintar mucho de pie. Esta es una obra que está hecha para un sitio concreto, que ya hablaremos el día que se coloque en ese sitio, si llegamos ahí, dónde es y cómo es. Se llama A Feira do 16, es un título que se lo puso en Facebook un amigo, José Luis Diz,
y le quedó de título porque es talmente el título que merece. Y aquí, en este momento, aquí hemos hecho todo el procedimiento. Primero hemos hecho el dibujo, después hemos hecho otro dibujo más preciso, después hemos hecho un dibujo pasado a rotulador todavía más preciso, porque hay una infinidad enorme de detalles, creo que tiene 27 figuras, y después se hizo un dibujo muy detallado, se pasó ya directamente sobre el lienzo, se pasó, se remarcó todo, y luego se hizo el estudio de luz y sombra que yo hice antes en carboncillo, donde se ve qué está haciendo la luz y la sombra. Una vez que yo planteo cuál es la forma y cuál es la luz y la sombra, lo que tengo que hacer es hacer el proceso pictórico, es decir, cómo pinto. Sabemos qué pinto y sabemos, ahora tenemos que hacer el cómo pinto. El cómo pinto ya depende de la trayectoria que tenga cada uno. Yo llevo, pues eso, más de 50 años pintando y desarrollo, mis conocimientos vienen dados por mi experiencia. Sé qué funciona en mi pintura, sé qué no funciona, sé dónde puedo aplicar algo, sé dónde puedo no aplicar algo, y entonces esto está ya en una fase muy avanzada, estoy con los toques finales, donde ahora lo que estoy es en la fase de dar los toques de luz. Esos toques de luz que yo arriba daba con la tiza para forzar el volumen que parezca que tiene más o menos profundidad, pues también se dan aquí, y entonces en cualquier cara de estas, bueno, pues hay que ir poniéndole detalles de luz en las manos. Si yo pongo detalles de luz, obviamente aquí ya son con color y ya la cosa cambia, porque se utilizan colores distintos. Al poner detalles de luz, pues voy cambiando lo que son las profundidades de las cosas. Lógicamente yo ya decidí que la luz en todo el cuadro viene de este lado, y todos los golpes de luz del cuadro, el cuadro es coherente porque tiene todos los golpes de luz, los tiene de este lado. Entonces, eso es una decisión que hay que tomar antes de empezar a pintar. ¿De dónde viene la luz? Porque el cerebro del que mira es tremendamente astuto, y aunque no sepa nada de pintura, sabe perfectamente cuando la luz no está como tiene que estar. Porque desde pequeñitos, cuando abrimos los ojos, la luz siempre hace lo mismo. Si hay sombra en un lado, si hay luz en un lado, la sombra va para el lado contrario. Y esto es así. ¿Vale? Al darle esos golpes de luz, inmediatamente coge relieve. ¿De acuerdo? Entonces la gente dirá, pintar qué fácil es, porque lo único que hay que dar es golpes de luz. No, el problema está en saber dónde tiene que ir el golpe de luz, dónde tiene que ir exactamente para que haga lo que tiene que hacer en el cerebro del espectador. Entonces, si consigues hacer eso, bueno, pues es algo que funciona. Si no lo consigues, pues no funciona. Entonces, así. Entonces, ahora, lo mismo pasa con unos colores que son cálidos, como pasa con otros colores que son menos cálidos. Por ejemplo, aquí ya lo tiene, aquí. Entonces aquí, bueno, prácticamente queda una semana de trabajo, luego hay que pintar el canto y luego estará listo para secar durante 2 o 3 semanas y que vaya a enmarcar. Y luego, pues si las negociaciones acaban como tienen que acabar, será colgado en un sitio donde lo puedan ver todos los carballineses, porque un trabajo así solo se hace o bien por un encargo muy concreto o bien, pues, oye, para que lo disfrute. Yo esto es algo que he hecho además con todo, sin escatimar horas, y algo para que represente al pueblo de Carballiño. Bueno, hay gente que lo que quiere es aprender a pintar, entonces esa gente es la gente que empieza a sufrir. Cuando tú quieres aprender a pintar y te das cuenta de todo el proceso que tiene que llevar de aprendizaje la técnica pictórica, y cuando sobre todo esa técnica de pictórica no consiste en copiar algo fotográfico o copiar de otro pintor, sino que consiste en comerse el coco a nivel creativo y trabajar con las 3 dimensiones, te das cuenta que eso no solamente no es fácil, sino que lleva muchísimas horas de trabajo y además es un sufrimiento constante. Cuando una persona dice que disfruta pintando y que eso le relaja, realmente, mi opinión personal después de 50 años en esto, es que no está pintando, es decir, hace cosas y no las está haciendo como tiene que ser. Pintar es cualquier cosa menos relajante.
Pintar es una actividad frenética, constante, con una actitud constante, creativa, que además te tiene que llevar a un grado de concentración que no sabes lo que está pasando en el mundo mientras estás ahí metido. Sobre todo cuanto más seas consciente de lo que estás haciendo y de la trascendencia que tiene lo que haces. Si tú quieres aplicar realmente el trabajo pictórico, quieres aprender dentro del cómo se hace esto, eso no es para nada relajante. ¿Qué pasa entonces? Que cuando alguien intenta entrar en ese mundo y se da cuenta de que eso no es relajante, de que eso lleva años y años y años de aprendizaje, lo que hace como si fuera un pinball es rebotar hacia afuera y empieza a pintar a su aire, pone manchas, hace lo que cree conveniente, y cuando alguien le pregunta o le dice, pero mira, es que esto no es así el lenguaje pictórico, él dice, el mío sí, yo pinto así. ¿Vale? Entonces es un recurso para no tener todo el sufrimiento que supone echar pues 10, 15, 20 años pintando para lograr unos objetivos. Bueno, en este caso el para qué era hacer una representación de la Feria de Carballiño, porque hay gente que, bueno, todo el mundo habla del pulpo, pero Carballiño no se creó por el pulpo. Carballiño se creó porque había que hacer una feria para competir contra la feria que tenía el conde de Rivadavia, y esto pertenecía a Oseira, y los monjes de Oseira lo que fueron es ir al borde más cercano del territorio de Rivadavia y crear ahí una feria propia. Y entonces ese es el origen, el nacimiento de este sitio donde vivimos. La forma de entender la feria, esta es la segunda o tercera feria que hago y es la más complicada y la más comprometida, porque no quise que hubiera gente, más que decir, el protagonismo en vez de dárselo a la gente, quería que se lo diéramos a los oficios, no los actuales, sino a oficios incluso algunos perdidos, que ya no existen. Entonces, lo primero es quién traía los materiales para vender, que era el arriero, el atado de mulos con el arriero, que lo que viene es lógicamente es el que trae las noticias, y el arriero está aquí contándole a este paisano las últimas noticias del sitio donde viene. Este está con el nieto, y el nieto realmente, en vez de hacerles caso, pues como siempre va a su bola. Los chavales lo que está es mirando a este gato, que es un gato doméstico y que está medio liado ahí con un perrillo que viene con el señor de los mulos. Luego, lógicamente, también antes había la feira do Gando, y entonces a feira do Gando viene representada por estas dos escenas, por esta escena de arriba sobre todo, que es dos vaca rubia gallega con el señor que cuida a este ganado, que lleva aquí el gallato y que las lleva atadas por la cornamenta, y que además, pues muy típico en Galicia, lleva un pitillo puesto ahí en la oreja, que era un pitillo sin filtro además, que eso es importante, debe ser un pitillo liado. Y la otra figura es este buen hombre que va con la oveja, que se lleva una oveja muerta, no sé si la lleva comprada o la lleva para vender. Pero esto es como como el pastor de los nacimientos, que siempre aparece con una oveja por allí por encima. Yo recuerdo perfectamente de pequeño en las ferias, cuando me crié en Coruña, yo viví años con mi madre, que era maestra rural, y vivía con ella toda la semana en un pueblecito muy pequeño de 8 o 10 casas. Yo era el hijo de la maestra, era un privilegiado, pero recuerdo las ferias que venían siempre las rosquillas, y las rosquilleras las traían atados en un mimbre. Metían un mimbre y te vendían un atado, un rosco de estos de rosquillas. Aquí tenemos una niña, que a mí me gusta siempre pintarle los moños los lazos, y que le está pagando. Esta es la escena que vimos antes, que hice un dibujo con la señora que vendía las manzanas de caramelo. Abajo, uno de los oficios tradicionales, que es la cestera. Prácticamente ya no queda, y además un homenaje a las corozas, que creo que solo queda una persona haciendo corozas en esta zona, una señora, y yo quería que la coroza quedara presente en el cuadro, porque este cuadro, si queda donde tiene que quedar, o debería de quedar, bueno, pues puede estar ahí durante 50, 80 o 90 años,
o 100, o los que sean, y quiero que quede constancia de este tipo de actividades que había. Hay una escena que es especialmente interesante, que es esta escena, porque siempre, digamos que está ambientado en los años 50, en los años 40, en los años 50. De hecho, este uniforme de la Guardia Civil es un uniforme de los años 40. Y estos dos guardias civiles tienen así una cara de un poco de mala leche, porque están mirando a este que está aquí, que va con un montón de libros en la mano y que lleva una bata de droguero. Y esto es un homenaje a una persona, a un personaje al que yo hice un retrato, que era, le llamábamos el Payón, y que murió no hace muchos años, y que era un personaje tremendamente conocido en Carballiño. Y lo pongo como personaje para que esto quede conectado con la época que hemos vivido nosotros, que se sepa en qué época hemos vivido. Obviamente tiene que haber un afilador en este tipo de cosas. Tiene que haber una señora que viene a vender los huevos con 2 gallinas. Hay aquí un anacronismo que no sé si lo dejaré o no, porque la señora viene a vender los huevos y las gallinas, pero tiene un pendiente de perla en cada oreja. Y no me parece muy... No sé yo si en la Galicia de esa época alguien que venga del pueblo podía tener un pendiente de perla en cada oreja. Entonces tengo que estudiar si le cambio el tipo de pendientes o le dejo... Esto sería un anacronismo. Hay que tener cuidado en los cuadros de no caer en anacronismos. Si yo pinto la Guardia Civil y le estoy poniendo un uniforme que no es de los años 50, es un anacronismo, claro, es un error. Entonces eso hay que tener cuidado con esas cosas. El de los globos en las ferias para los niños, la pulpeira. Tenemos aquí la pulpeira, que además es zurda, porque me venía mejor que se viera la mano, que la tijera la tenía en la mano izquierda, que en la mano derecha, que me quedaba peor, entonces la hemos convertido en zurda. El bueno del hombre con el paraguas detrás en el cuello, que también típico que hemos visto siempre en Galicia, un sitio estupendo para llevar el paraguas. El que está echándole el aceite al pulpo. Tenemos el señor que lleva la fruta, que va a vender fruta. Un clásico en casi todos los que he hecho, que es la señora que está viendo las prendas de ropa que se cuelgan en la feria de Carballiño. Allí está la zona, toda la gente que compra, el señor que va con el frutal, la señora que lleva las flores, una leiteira, una señora que viene con la leche, y aquí una escena que está sin acabar, donde esta señora está vendiendo quesos de tetilla y miel artesana, que se la está comprando aquella señora que le está diciendo que quiere saber cuánto vale el bote ese que tiene. Abajo, una escena que fue muy interesante de hacer, que son 2 oficios que prácticamente ya no se ven en la calle, que eran uno, el hojalatero. Antiguamente, cuando tenías algo de hojalata o de porcelana o piezas de estas, había que llevarlas cuando se estropeaban y tenían un agujerón hojalatero que era el encargado de parchearlas y de enderezarlas. Y entonces ese oficio lo hemos puesto. Luego un carpintero un zapatero en plena calle, un zapatero, que en este caso el niño está descalzo, eso es un calcetín, y el zapatero lo que está es arreglándole el tacón al chaval. Mientras hace eso, el chaval lo que hace es mirar las gallinas, está entretenido con la gallina y el gallo. Y por último, quise hacer un guiño, porque todo el mundo decía al ver el dibujo, ¿cuánta gente hay ahí? Están todos abarrotados, sin mascarilla. Me niego a pintar a nadie con mascarilla, lo tengo claro. Yo uso mascarilla, aunque hoy no la tengo puesta aquí porque tenemos mucha distancia de seguridad. Pero yo no voy a pintar a nadie con mascarilla jamás, lo tengo claro. Pero sí, cuando todo el mundo me decía, esto está abarrotado, ¿cuánta gente? Yo digo, bueno, ¿y qué pasa si viene un niño y la lía? Y entonces lo que he hecho ha sido pintar a este mocoso de aquí, pequeñajo, que está ahí escondido, que tiene encendido una cerilla en una mano y un petardo para encender en la otra. Y entonces esto es el que se supone que la va a liar, y cuando ese petardo explote, pues veremos qué pasa con este cuadro. Y esta es la historia del cuadro. Se ha pintado para algo muy concreto, con unas escenas muy concretas, con una intención muy concreta. Esto es lo que la gente tiene que entender. Cuando pintamos tendremos que saber para qué pintamos. Esta obra que habéis visto ahora, de casi 4 metros de largo, un cuadro que dura 5 o 6 meses con ese nivel de detalle, exige un grado de concentración
y de intensidad que la gente no se da cuenta. Que la gente cree que tú te levantas, te tiras 1 hora o 2 pintando, yo medio, hasta que se me cure la cadera me tiro media, pero exige una capacidad mental de concentración que eso solo el que está ahí es capaz de verlo. La gente no lo ve. La gente cree que es una cuestión de relax. Entonces, yo cuadros de esta envergadura habré hecho en mi vida media docena, no habré hecho más. Hay mucha gente que hace, por ejemplo, ahora con la pandemia y con las cámaras de los móviles, hay muchísima gente haciendo fotografías, y fotografías preciosas. Y aparte las cámaras de los móviles se prestan. Pero no confundamos, tú tienes la capacidad de ver algo que te impacta y le sacas una foto con el móvil y luego publicas eso, que es perfectamente válido, y lo vemos y decimos, ¡ah, qué bonito! Eso no es ser fotógrafo, porque la fotografía requiere algo mucho más, requiere un aprendizaje del lenguaje fotográfico que es distinto del pictórico, también mucho más profundo, muchas horas, muchas imágenes disparadas, muchos razonamientos sobre la imagen, sobre el encuadre, sobre la profundidad, sobre el primer plano, sobre el último, la profundidad de campo, en fin, un montonazo de cosas que tú tienes que saber y que trasciende totalmente coger, disparar un móvil y que el móvil haga todo lo que tiene que hacer el fotógrafo con la cámara para controlar la imagen y que sea el fotógrafo el que controle a la cámara y no sea la cámara el que controle al fotógrafo. Algo así pasa en la pintura. Nosotros trabajamos con la imagen y nosotros tenemos que controlar al pincel. No es el pincel el que nos controla a nosotros. Si tú coges un lienzo, coges un pincel y empiezas a poner manchas, es el pincel el que te controla a ti. Tú no tienes ningún poder sobre lo que está pasando en el cuadro. Y el objetivo de un pintor es siempre, siempre, siempre apoderarse del cuadro, dominarlo y poder llegar a firmarlo. Se firma el cuadro cuando todos los problemas pictóricos que tú has visto según tu criterio en el cuadro, has sido capaz de resolverlos. En ese momento es cuando puedes firmar, que no quiere decir que los hayas resuelto todos. Puede venir otro pintor con más experiencia que tú y decirte, mira, esto podía haber ido más allá. Nunca se acaba el cuadro sigue, el que se acaba es el pintor. Es el pintor que pone su conocimiento y llega a su tope cuando firma. Una exposición que para mí fue posiblemente la más importante, la hice hace unos 14 o 15 años, debió de ser, en el Parlamento Europeo de Bruselas, donde fui invitado para exponer, creo que fui el primer pintor gallego, ya había expuesto un fotógrafo en exponer en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. Allí nadie entendía de pintura, porque lo que todos los diplomáticos estaban esperando que acabáramos de hablar para tirarse a comer un jamón que salió allí con dos que estaban cortando lonchas. Parecía que no les pagaban, yo decía, ¿eh? Bueno, esa una. Y luego otra que me marcó y que me acordaré siempre. En la Hermandad de Galega en Suiza, no sé si fue en Berna, no sé. Llevé una exposición de maletas y había una señora de unos 40 años, una chica, que se le caían las lágrimas. Y no se le caían las lágrimas porque yo fuera mejor o peor pintor, que podía ser, sino porque era emigrante, era chilena. Y estaba emigrada en Suiza. Y se emocionó toda al ver los cuadros de maletas que hacía yo. Y eso me hizo ver cómo el desarraigo de los colectivos, de las personas, es un sentimiento general. Y cómo daba igual de quién fuera, de qué país fuera la persona desarraigada, cómo veía lo que yo había intentado transmitir en los cuadros de las maletas. Y luego también hace 3 años, que fue muy interesante y fue muy laborioso, pues la exposición que hice de una obra muy grande, de las Mañanitas de Siesta, en el Centro Gallego de México, que significó coger un avión, ir a México, estar allí 3 o 4 días y luego coger el avión y volver para aquí. Entonces eso fue quizás de las cosas así que más recuerdo.
Bueno, lo que está claro es que no me arrepiento en absoluto de haber dejado la carrera de Derecho cuando era jovencillo. He sido tremendamente feliz tanto en mi tarea docente como en la tarea pictórica. Me lo he pasado muy bien en todos estos años. Todavía me quedan algunos años, espero, por pasármelo igual de bien. Siempre he hecho lo que he creído conveniente, según mi criterio. Y a todo el mundo que quiera trabajar en esta profesión, en el mundo de la pintura, desde luego lo animo para que sea trabajador, honesto y consecuente. Es un camino largo, es un camino complicado, es crispante, pero es tremendamente agradecido. Y la creatividad es la mejor forma de encaminarla hacia el futuro, pintando una obra que nos trasciende y que quedará ahí cuando nosotros ya no estemos. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorrías cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo